Regresamos a primera emisión de Imagen Informativa y mucho agradecemos que pueda conversar esta mañana con nosotros Alejandro Martínez Sidney. Él es presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Acapulco, donde apenas estaba volviéndose a la normalidad, restableciéndose toda la movilidad después del huracán Otis, y se ha enfrentado la población y todo el ramo del sector de transporte ahora pues con las amenazas que los han obligado a parar. Alejandro Martínez Sidney, buenos días, gracias. Buenos días, Iván. Es un placer estar con tu auditorio y con tu equipo técnico. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Cómo empezó este rumor, esta situación que ha de alguna manera pues generado miedo y que todavía no termina de controlarse en Acapulco y que afecta pues las actividades cotidianas de su población? Sí, primeramente nosotros nos enteramos a través de las redes y de las noticias de que había habido una serie de ataques hacia líderes transportistas y a sus bases de operaciones. Posteriormente a eso se vino un anuncio donde suspendían actividades por 8 días y ya de ahí se empezaron a viralizar audios de comunicaciones entre ellos que pues alertaron mucho a la población, pero en los hechos ya había gente, pues 120,000 personas varadas, me refiero de la clase trabajadora, y 160,000 alumnos que pues quedaron sin ir a la escuela, otros quedaron sin poder regresar, otros trabajadores pues ya no pudieron regresar a sus casas, tuvieron que regresar caminando. Entonces eso conllevó a que empezáramos a cerrar negocios más temprano, otros definitivamente no pudieron abrir porque no llegó el personal, y después vino la afectación a la movilidad económica porque finalmente muchos negocios restringieron horarios, otros cerraron, y lo que cuesta todo el movimiento de la ciudad, más aparte los servicios que se dan alternamente en estos básicamente en estos días, pues ya estamos hablando que las pérdidas económicas pudieran estar llegando ya a los 450,000 pesos, 450 millones de pesos. Es demasiado y afectando a toda la cadena de los actores involucrados en el sector, pues, de la movilidad, ¿no? Sí, es correcto. La movilidad de una ciudad pública afecta a la clase más vulnerable, Efectivamente. a la clase trabajadora que no tiene un vehículo de transporte personal pues para llegar a su trabajo, y otros pues para no puede llevar a sus hijos a la escuela. Entonces hoy por ejemplo me tocó a mí llevar a mi hijo a la escuela, y en el camino dos bueno, eran mamá y su hijo, pues estaban ahí pues, en la oscuridad, en una parada, pues me acerqué y les dije que si yo los pudiera llevar, si iban por el rumbo, y sí, los subí a mi vehículo y yo les hice el favor de llevarlos a la escuela. Todavía la señora, muy angustiada, me dice, oiga, y para el regreso no es posible que Ay, qué le digo, terror. le digo, pues con mucho gusto, señora, si yo puedo hacerlo con mucho gusto, pero son cosas, historias, que imagínate cuántas historias están contando todos los días por esta situación, y no ha habido un posicionamiento de parte de la autoridad eh, de saber en realidad qué es lo que está pasando. Se rumoran muchas cosas. Salió un influencer en TikTok diciendo que pues que era que la familia Michoacán había llegado a Acapulco y que ahora con los grupos antagónicos pues estaban peleándose en la plaza y que eso había originado esto. No sabemos en realidad qué es el asunto. Es algo grave definitivamente porque imagínate que una ciudad
tan grande como Acapulco, de más de 1 millón de habitantes, pues de repente se quede sin Sí, transporte público, sin urban, sin taxis, sin descarrilando su urbano. cotidianidad y su funcionalidad, su funcionamiento, ¿no? Entonces yo creo que se trata de algo grave. Entonces, pues nosotros como líderes empresariales, pues lo que tratamos de hacer es primero apoyar a la clase eh, a la clase trabajadora y sobre todo decirles que estamos con ellos y por eso muchos de nosotros estamos cerrando mucho más temprano, pues para que si ellos tienen que caminar, pues puedan llegar a sus casas Claro. todavía sin con luz, la luz del día, ¿no? Estamos Entonces, conversando con Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco, y la Policía Municipal y la Guardia Nacional han auxiliado, entendemos, a la población en los traslados. Es suficiente, pero también se necesita la intervención frente a los grupos delincuenciales que están desestabilizando todo el servicio de movilidad. sí, es algo que yo hice ver y yo fui el que les comenté a las autoridades de decirles, bueno, ¿qué me hace pensar esta situación? Que todos están tratando de movilizar a la gente, pero son las patrullas policíacas. Yo le dije, ¿qué no tienen de Sedesol, de Bienestar, de Obras Públicas, del DIF municipal, de otras dependencias que lo hagan y no utilizar las patrullas que son para perseguir a los delincuentes que están haciendo este mal Acapulco? Así Y es. digo, no sería más congruente que esas patrullas estén dando seguridad a la población, dando seguridad a los transportistas, que hacer el trabajo de colectivos? Pregunté, entonces pues sí generó ahí una controversia, ¿no? Gente Sí. que dice, no, pues sí tienes razón, no, pues que sigan de colectivos las patrullas de policías, ¿no? La presidencia municipal y el gobierno estatal, algún señalamiento, pronunciamiento, posición, ¿se le ha hecho demanda a ellos para que respondan a esto? Silencio, total silencio de la presidenta municipal. eh, Aquí no ha habido información que nos explique qué es lo que está pasando, porque se rumoran muchas cosas y se puede decir lo que nosotros sabemos por redes, por declaraciones de transportistas, por audios, por la psicosis de la ciudad, es que están amenazados por el cobro de piso y que son 8 días que no pueden salir a trabajar. Cobro de piso, el gran dolor de cabeza en Acapulco y en varios puntos de la República. Alejandro Martínez Sidney, gracias por habernos acompañado esta mañana y seguiremos pendientes y en contacto para ver la evolución de la situación. Quedo atento y muchas gracias por tu oportunidad de expresar esta situación de Acapulco. Al contrario, gracias a ti.